Amén, gloria a Dios, bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos para aprender de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Se busca un corazón ensanchado. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin. También una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde estamos colocando todas nuestras informaciones también para que ustedes puedan participar de nuestros estudios, nuestros Google Meet, y también le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio y también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin. También un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios, que yo, como siempre digo, los martes son Instituto Bíblico. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Nuevamente de estar eh, congregados aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por todo, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor para que nos guíe en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder vivir en este día y disfrutar de tus bendiciones. Y también te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos también con mis hermanos para aprender más de tu palabra, Señor. Guíanos a través de estas escrituras, Señor, que tenemos vistas, Señor, para poder enseñar. Guíanos tú a través de tu Espíritu. También pedimos por Israel, Padre, de tu nación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Guarda a tu pueblo, Señor. La situación se ha agravado, pero te pedimos, Señor, que tú des la victoria a tu pueblo, Padre. Bendecimos a tu pueblo, Israel, desde cada una de nuestras naciones, de nuestras casas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a continuar. Hemos estado analizando el libro de Levítico, capítulo 14, con respecto siempre a lo que es la lepra. Estos capítulos son un poco largos, ¿verdad? En cuanto a lo que el Señor quiere enseñarnos, en cuanto a la condición en la que posiblemente podamos estar, ¿verdad? Siervos, y también la salida que el Señor provee a tales situaciones. En Levítico 14 lo que hemos estado tratando ahorita es sobre la limpieza y la purificación ceremonial de la lepra. En el último estudio que tuvimos, vimos, amados hermanos, esa ceremonia que se hacía fuera del campamento en cuanto a la purificación del leproso. Esta era una ceremonia que no era normal, digamos, en los sacrificios que Dios había dejado establecidos, sino que era un poco extraña, digamos, ¿verdad? Porque el sacerdote tenía que salir del campamento e ir al encuentro del leproso. Vimos una hermosa figura en cuanto a esto, ya que nuestro Señor Jesucristo tuvo que salir, ¿verdad? Salir de los cielos, digamos, ¿verdad? Siervos amados, y venir al encuentro de nosotros, a este mundo lleno de lepra, para ofrecer una ceremonia maravillosa, para sanarnos y purificarnos de la lepra y declararnos limpios, y asimismo poder regresar nuevamente al campamento, ¿va? Eso nos habla mucho de regresar a nuestra patria celestial, ¿verdad? Ya limpiados y sanados de la lepra. Pero mientras estemos en este mundo, amados hermanos, siempre tenemos que tratar la manera de limpiarnos, como lo hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santo. Tenía que lavarse las manos y los pies, ¿verdad? Para quitar todo polvo, toda contaminación del exterior. Eso nos habla a nosotros, amado hermano, que antes de entrar
al lugar santo, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, debemos pasar por el lavacro para quitar toda impureza que pueda traer algún síntoma eh, de alguna lepra, ¿verdad? Que pueda surgir en nuestra vida espiritual. Entonces, el versículo 1 al versículo 9 del capítulo 14 de Levítico es donde tratamos la purificación o la ceremonia de la purificación del leproso fuera del campamento. A esos versículos habla eso, del versículo 1 al versículo 9. Ahora, del versículo 10 al versículo 32 del mismo capítulo, vamos a referirnos a la limpieza dentro del campamento. Y apenas vamos todavía por el versículo 14 que vamos a ver hoy en adelante. Hoy vamos a ver algo maravilloso, algunas sombras, algunas figuras que nos van a enseñar la manera en que debemos estar limpiándonos constantemente. Entonces, vamos a empezar con la ayuda del Señor. Gloria al Señor. Déjeme. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar a leer del versículo 12. Dice la escritura, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite o una medida de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Aquí hay algo importante que podemos ver. Cuando vemos los capítulos 1 al capítulo 5, que vamos a verlo más adelante, meramente Dios, vamos a ver cada uno de los sacrificios, ¿verdad? Tiene mucha enseñanza, pero el capítulo 1 al capítulo 5 de Levítico nos muestra los sacrificios que se hacían, ¿verdad? El que presentaba el sacrificio definitivamente tenía que mecer esa ofrenda. O sea, si yo ofrecía un sacrificio, ya sea por la culpa, por una ofrenda de paz, el que ofrecía el sacrificio era el encargado de mecer, digamos, de ofrecer delante de Jehová. En esta ocasión, como era un leproso, ¿verdad? El que estaba siendo purificado, el sacerdote era el encargado de ofrecer esa ofrenda delante del Señor en lugar del leproso. Entonces dice, tomará el sacerdote un cordero. Entonces ya sabemos quién es el cordero. He aquí el cordero que quita el pecado de este mundo, ¿verdad? El cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario. Antes de que el leproso pudiera ofrecer un sacrificio, ya sea por el pecado, por la culpa, una ofrenda de paz, una ofrenda de harina, el leproso tenía que ofrecer una ofrenda por la transgresión. Creo que es el capítulo 5, ¿verdad? De Levítico. Antes de cualquier ofrenda, primero se tenía que ofrecer una ofrenda por la transgresión, ¿verdad? Era la ofrenda que se daba al Señor, ya sea por contaminación o por inmundicia o porque alguien era leproso. Eso es lo que vamos a ver más adelante. El cordero, dice acá, será sacrificado por la culpa, significando que el Señor Jesucristo fue sacrificado por el pecado, o sea, fue en lugar de nosotros, ¿verdad? Esto ya lo sabemos nosotros, pero no está de más poder recordar lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Nunca debemos olvidarlo, porque dice la Biblia, porque yo recibí el Señor la noche que fue entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo bendijo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ya? Haced esto en memoria de mí. ¿Ya? Entonces, siempre debemos recordar eso, el sacrificio que hizo el Señor, llevando toda la lepra, ¿verdad? De este mundo, porque era el único capaz de hacerlo, era el único que podía llevarlo, ¿verdad? Siervos amados. Entonces vemos, amado hermano, que era por la culpa, ¿verdad? Se exigía primeramente una ofrenda por la transgresión, para, para llevar a cabo esa ceremonia de purificación de un leproso, ¿verdad?
Ya después de eso se podía ofrecer una ofrenda de paz, ¿verdad? Una ofrenda de paz, que es lo que proseguía, ¿verdad? Pero primero se tenía que hacer la transgresión. Ahora vemos que el leproso tenía que hacer una restitución, ¿verdad? Delante del Señor. Era uno de los puntos importantes o era una excepción, ¿verdad? Al leproso se le exigía una restitución, ¿verdad? Al ofrecerse una ofrenda por la transgresión, era, esta ofrenda se hacía en vez de ofrecer una ofrenda por el pecado. Creo que es el capítulo 4 o 3 de Levítico, que se habla de la ofrenda por el pecado. Pero el leproso, en vez de ofrecer una ofrenda por el pecado, se le exigía que primero se ofreciera una ofrenda por la transgresión. Ya, era el orden que se le daba cuando era un leproso. Entonces, vemos acá algo muy importante. Vamos a ver aquí a continuación, ¿verdad? Hay 5 aspectos, esto es lo que pude investigar, amados hermanos, 5 aspectos en los cuales la ofrenda por la transgresión en ocasión de la purificación del leproso era diferente a las demás ofrendas. Dice, la primera, no se exigía que el animal presentado fuese de algún valor determinado como ocurría habitualmente en el caso de la ofrenda por la transgresión. Ahí usted puede tomar nota de los pasajes y usted lo puede estudiar, amado hermano, porque eso lo vamos a tocar, estos pasajes los vamos a tocar cuando veamos cada ofrenda, ¿verdad? Se mecía esta ofrenda, al paso que la ofrenda por la transgresión no era mecida. O sea, esta ofrenda se mecía, ¿verdad? Pero por la transgresión no era así. Entonces, usted puede corroborarlo ahí. Era mecida por el sacerdote, era lo que hablábamos, ¿verdad? El leproso no podía ofrecer directamente la ofrenda, sino que lo tenía que hacer el sacerdote en lugar del leproso, ¿verdad? Era mecida por el sacerdote, mientras que la ofrenda mecida común era mecida por el que presentaba la ofrenda. Esta ofrenda, esta ceremonia de purificación era ayudado por el sacerdote. Usted puede ver el capítulo 7, versículo 30. Todo el animal era mecido. Capítulo 14, versículo 12, siempre es de Levítico. Lo que solo ocurría en un caso más, ¿verdad? Capítulo 23, versículo 20. La presentación de la ofrenda era acompañada con aceite. Esos son los 5 aspectos en los cuales la ofrenda por la transgresión en ocasión de la purificación del leproso era diferente, solo por la lepra. Esta ofrenda por la transgresión cambiaba un poco de lo que era normal, ¿verdad? Digamos, para otros pecados, podemos decir, ¿verdad? Sí, era diferente. Y esto lo vamos a ver con más detalles cuando adentremos a esos capítulos. Ahora, versículo 14. Versículo 14. Ahí vamos a empezar. Pero antes de explicar el versículo 14, eh, es necesario hacer una anotación sobre estos aspectos que vimos anteriormente. ¿Por qué el leproso no podía ofrecer por él mismo esa ofrenda, ¿verdad? Esa ofrenda por la transgresión, ¿por qué no la podía ofrecer? ¿Verdad? Porque no era una ofrenda por el pecado. Porque el Señor le privaba al leproso de participar y de ofrecer con sus propias manos esa ofrenda. Es una pregunta que debemos hacernos. Traigámoslo a nosotros. ¿Por qué el Señor, amado hermano, no puede recibir de nuestra vida una ofrenda cuando estamos con lepra? No se puede. No se puede, amado. Ya, usted y yo lo podemos hacer, pero de que Dios lo reciba es muy diferente. Que Dios no puede recibir una ofrenda de parte nuestra cuando tenemos lepra. No, no se puede. No se puede, amado. Entonces, un leproso estaba privado, ¿verdad? Del servicio, ¿verdad? En el campamento, en el templo, durante los años de su enfermedad. El leproso estaba privado de prestarle ese servicio al Señor. ¿Dice, amado?
no podía hacerlo. Qué disciplina del Señor, ¿verdad, amados hermanos? Por eso Miriam, cuando habló en contra de Moisés, tuvo que ser expulsada del campamento. Por 7 días va a estar fuera del campamento, no puede ofrecer nada, no puede ofrecerle nada al Señor, no puede, hasta que sea sanada y hasta que sea limpiada. Dice, mamá. Entonces, el leproso estaba privado del servicio, aunque el pecado que cometió hubiera sido con intención o intencionalmente. De ambas formas, esa persona que era leproso estaba incapacitado para el servicio. No puede. Lo mismo es para nosotros, amados hermanos. Cada uno examínese su corazón. Y todo aquel que escuche el mensaje, examínese su corazón. Si hay tolerancia a la práctica de un pecado en nuestra vida, está privado de poder ejercerle un servicio al Señor. No puede. Eso sé que estamos en un tiempo de gracia, bien, bien lo sabemos. Un tiempo de misericordia. Pero para ofrecerle algo al Señor debemos estar en santidad, ¿verdad, siervos? No podemos. Porque el Señor dice, hastiado estoy de sus holocaustos y sacrificios, ¿verdad? Es lo que hemos hablado. Hastiado estoy. Porque lo que me ofrecen para mí es un hedor a mis narices. Ya no los puedo soportar. ¿Verdad? Entonces el Señor hace la aclaración, mejorad vuestros caminos, ¿verdad? Mejorad vuestros caminos. Conviértanse, arrepiéntanse. Entonces ahí, hasta ahí, entonces ofrezcanme nuevamente sus sacrificios que los voy a recibir. Mientras tanto, no, no se puede. No se puede, siervos amados. Estamos privados del servicio, no se puede. Pero ahora, en este tiempo donde hay mucha apostasía, siervos, y que ha entrado de la inmundicia a muchos templos, bueno, los pastores que empezaron bien, me imagino yo, y que a este tiempo se han corrompido, han pasado a sus púlpitos a ministrar a gente que está haciendo cosas abominables delante del Señor y los ponen a ministrar. En vez de producir vida a la gente, lo que se está produciendo es muerte, porque Dios no está recibiendo eso. Y creen que Dios los visita. ¿Qué sienten cuando tiemblan y cuando se revuelcan, cuando lloran ahí? ¿Qué sentirán? No es el Espíritu de Dios. Definitivamente no lo es. Ha de ser otro espíritu, ¿va? Inmundo, ¿va? Que se disfrazó de ángel de luz. ¿Va? Definitivamente Dios no mora donde está la carne. Definitivamente no. Entonces, el leproso estaba privado de ofrecer sus servicios ante el Señor cuando tenía lepra. No lo podía hacer. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros en este tiempo, amados hermanos? Cuando un hombre o una mujer vive desordenadamente, tanto espiritual y físicamente, que hace que cause daños a su salud física, le está privando a Dios, es el servicio que le debe. Si nosotros vivimos desordenadamente, como dice, físicamente, imagínense, amado hermano, haciendo cosas comiendo cosas que no se deben y que arruinan nuestra salud. Enfermo uno no puede servir al Señor. Usted enfermo y enferma, postrado en una cama, no puede, ¿verdad, siervos? No se puede servir al Señor ahí, como Él desea que le sirvamos, yendo a un lugar a otro, ¿verdad? No se puede, estamos privados en una cama. Y muchas veces nos enfermamos porque somos desordenados en ciertos alimentos y no se hace ejercicio, etcétera. ¿Va? Usted ya sabe el cuidado para este tabernáculo que es nuestro cuerpo, ¿va? Entonces, cuando nos descuidamos espiritual y físicamente y se daña nuestra salud espiritual y nuestra salud física, le privamos a Dios del servicio que le debemos prestar a Él, ¿verdad? En este caso, alguien eh, falló al Señor con intención, ¿verdad? Sabiendo que es pecado y falló, le está privando a Dios de usar su vida para servirle. Le está privando. No puede, porque si le ofrece algo al Señor, no lo recibe. Entonces, entonces en ese momento, nosotros, ¿verdad? Si hemos fallado o alguien falló, debe presentarle al Señor una ofrenda por la transgresión, ¿verdad? Siervos amados.
Ahí vamos a entrar, cuando veamos el capítulo de la transgresión, vamos a ver cómo es que nosotros debemos ofrecerla, ¿va? Ciertamente eso lo cumplió nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo cumplió todos sus sacrificios en la cruz, pero ahora nosotros que venimos a Él, debemos vivir diariamente en base a esos sacrificios, ¿verdad? Una vida santa, ¿verdad, siervos? Una vida íntegra delante del Señor, ¿verdad? Imagínense, siervo, tenía que hacer una ofrenda por la transgresión, una restitución dentro de lo más posible que fuera para volver a servir al Señor. Ahora veamos algo muy importante. Viene alguien que es hijo de Dios, ¿verdad? Creyente, que estuvo en la iglesia buscando al Señor y haciendo lo que agrada al Señor, pero se desvió, se apartó por un pecado, ¿sí? Se alejó, ¿verdad? Se fue al mundo. Imagínense, amado hermano, un joven, digamos, un ejemplo, alguien de 25 años se apartó del Señor, cometer pecados en el mundo y no quiere nada con el Señor. Pasan los años, pasan 10, 15, 20, imagínense, 25 años, pasa 25 años en el mundo. Cuando él regresa nuevamente con el Señor, digamos, reconcilia, va a tener 50 años, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos 25 años? Estuvo en el mundo, apartado de Dios. El creyente, hijo de Dios o hija de Dios, dice, privó de sus mejores años, ¿verdad? Cuando no tenía enfermedad, cuando no estaba anciano, cuando tenía toda la fuerza posible, cuando podía comer de todo, andar en lugares donde podía subir, bajar, ir, venir, le privó al Señor de sus mejores años para el servicio. Dice, usted sabe que es la realidad. Hay muchos hijos de Dios que se han apartado por 20, 30 años. Esos 30 años le privamos al Señor de nuestro servicio, nuestros mejores años, donde había fuerza. ¿Ves? Entonces, venimos al Señor a reconciliarnos con Él, a ofrecer una ofrenda de transgresión, ¿verdad? Pero como fuimos leprosos durante 30 años que nos apartamos, debemos restituirle al Señor lo mejor posible esos años de pérdida que le privamos al Señor de nuestro cuerpo para servirle. Fíjese. Bueno, usted cree que es así nomás, ¿verdad? O creíamos, ¿verdad, siervo? Que bueno, unos dicen, me aparté 20 años, pero ya regresé. Bueno, qué bueno que regresamos, pero ahora restituir, porque le privamos al Señor de nuestra vida 20 años. Por eso dele la gloria al Señor. Si usted se apartó 1 o 2 años, ¿verdad? Dios, gracias. Yo cuando vi esto le dije, gracias a Dios, porque en toda mi vida me aparté de ti sin hacer nada, no quería saber nada, 2 años, 2006 y 2007, imagínense. Dios me dio la oportunidad de regresar, todavía joven, ¿verdad, siervos? Pero otros no son así, otros han pasado muchos años. Entonces, imagínense, siervo, amado, le privamos al Señor de nuestros mejores años cuando nos apartamos de Él, ¿verdad? Y ya cuando estamos viejitos, venimos al Señor y queremos servirle, ¿verdad? Como leí por ahí un testimonio, un empresario millonario, pues, de joven se convirtió al Señor, pero como estaba al frente de su empresa, él dejó de buscar al Señor por enfocarse, fíjese pues, por enfocarse en su empresa y trabajar duro, ¿va? Empezó a trabajar duro y no tenía tiempo para Dios, no se apartó, digamos, no se fue al mundo, sino que se equivocó, ¿va? Le prestó más atención a lo pasajero, ¿va? Y descuidó a Dios. Y toda su juventud, imagínense, hermano, y cuando llegó a 60 años, dijo él, bueno, ahorita ya aseguré todo, ya tengo dinero guardado, ya tengo buenos empleados. Ahora sí voy a buscar a Dios, dice. Fíjese, dijo así, ya de viejito, 60 años, ¿verdad? Y a los días se murió. ¿De qué le aprovechó el volverse al Señor a los 60? No le aprovechó de nada, más hermano. Sus mejores años se los dejó al mundo terrenal pasajero. Y él dijo, bueno, ahorita ya estoy bien, ya disfruté todo, ahorita se va a buscar al Señor. No, amado hermano, no debemos ser así, va, siervos. Eso nos hace recapacitar
y decir mejor ofrendarle nuestra fuerza al Señor, ¿verdad? Uno de joven, ¿verdad? Uno de patojo, como decimos. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba más joven, tenía 22, 23 años, eh, yo me desvelaba y podía aguantar toda la noche y dormir unas 3 horas, me levantaba normal, igual, con bastante energía y tenía aguante, pero ahora que hay más ocupación, ya no es así. Y ya los años han pasado, ya unos un poco más cansado, ¿verdad? Uno más agotador. Entonces, en la juventud uno tiene que aprovechar, pero bueno, si Dios nos ha dado la oportunidad en esta hora, en este tiempo final, bueno, debemos decirle al Señor que nos ayude a restituirle lo que le privamos a Él de nuestro servicio. Cada uno, usted sabe cómo está con el Señor, ¿verdad? Iglesia amada, usted sabe cómo le va a restituir al Señor, ¿verdad? Recuerde que la obra no es nuestra, sino la obra es del Señor. Y Él nos va a dar su gracia, como dice el significado de gracia, dice que es el poder que Dios nos da para hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Y en Joel habla, ¿verdad? Que el Señor iba a restituir lo que el pulgón, el saltón, ¿verdad? Había devorado. O sea, el Señor es el que nos va a ayudar, pero debe haber una disposición en el corazón. Entonces, imagine, amado hermano, Dios siempre recibe a aquellas personas que fueron de esa manera con Él, de privarles, ¿verdad? Dios los acepta, Dios los recibe por medio de la sangre del Cordero, ¿verdad? Aunque ellos les han privado a Dios de su servicio, que, de- que, que debían prestarle a Él, ¿verdad? Pero el Señor los, los perdona, ¿verdad? Y los consagra. Eso no hay pierde. Dios es bueno y grande, dice, y su misericordia es para siempre. Entonces dice el versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. O sea, de la víctima hablando del cordero, ¿va? Que tomó el sacerdote, ¿va? Y la pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Vamos a leer la anotación que hay acá y dice, la sangre de la víctima, el Señor Jesucristo, moja la oreja derecha para que todo lo que del mundo he escuchado, el Señor lo limpia. En la mano derecha me limpia de todas las acciones pecaminosas y en el pie derecho me limpia de todos los caminos perversos que hemos transitado. Entonces aquí vemos un panorama maravilloso. El Señor nos muestra que con un poco de sangre o una gota de su sangre es suficiente para limpiar a una persona que se vuelve a Él. Poder de la sangre del Cordero. Es en su oreja derecha, en su pulgar, en su mano derecha y en su pulgar de su pie derecho. Tenga presente este pasaje. Ahora, Éxodo 29:20 dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre dice, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. En este pasaje de Levítico 14:14 nos habla de que esa sangre se ponía cuando se declaraba limpio a un leproso. Pero no solamente se hacía para un leproso, se hacía para el ministro, para los que iban a cumplir la función ministerial dentro del tabernáculo. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos esa sangre para el servicio. Sin, por eso vimos el título hace como 2 martes, ¿verdad? No sin sangre, no se puede. Alguien no puede servir a Dios si no hay sangre, no se puede. Un leproso no puede servir al Señor si no hay sangre, si no está la marca, no se va a poder. Mire aquí a Aarón y a sus hijos. Aarón y sus hijos son figura de los ministros también, ¿verdad? Que Dios está levantando en este tiempo. Tiene que haber sangre, tiene que haber perdón de pecados, amado hermano, de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, todos los sacerdotes, como el leproso,
eran objetos del mismo rito o ceremonia. Leprosos y sacerdotes tenían que participar de esta ceremonia con sangre, ¿verdad? Sí o sí. Por un lado, el leproso, al ser marcado con sangre, tenía el derecho de acercarse al tabernáculo. Mire qué maravilloso esto. Cuando el leproso ya era marcado con sangre, tenía el derecho, como cualquier otro, dentro del campamento, de acercarse al tabernáculo. Era un derecho legal porque había sangre. Ahora veamos una figura muy hermosa, ¿verdad? En esto que hablamos. Amados hermanos, nosotros hemos sido marcados con sangre y comprados por alto precio, a precio de sangre, ¿verdad? ¿Y esto cómo se puede ser una figura para nosotros? ¿Mm? Si nosotros ya somos marcados con sangre, como el leproso lo fue, así como el leproso tenía el derecho de acercarse al tabernáculo porque ya había sangre, nosotros tenemos el derecho de acercarnos a nuestro Padre Celestial porque ya estamos marcados con sangre. Es una figura maravillosa. Tenemos el derecho. Tenemos todo el derecho de podernos acercarnos a nuestro Dios, acercados pues confiadamente al trono de la gracia. Sí, podemos acercarnos confiadamente, sí, porque ya tienes en tu oreja, ¿verdad? En el pulgar de tu mano derecha y en el dedo pulgar de tu pie derecho tienes sangre. Entonces, adelante, tienes derecho de entrar y acercarte al Padre. Gloria al Señor. Mira la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo por la culpa. Lo que hizo ese sacrificio maravilloso en la cruz es que nos dio el derecho de acercarnos al Padre, reconciliarnos con Él. Mientras tanto, un leproso no puede. Si no había sangre, no puede. Y si alguien que pretende buscar al Señor y servirle, tiene que estar marcado. Si no, tampoco puede servir. No, no se puede. Dice, amado. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos. ¿Ves? Esta es una figura maravillosa, ¿verdad? Pero hay algo más profundo. Fíjese. Aquí estamos aprendiendo algo maravilloso, un poquito más del sacrificio de redención que hizo el Señor. En ese sacrificio hay algo profundo aquí. Fíjese, amado hermano. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, ¿verdad? Que se asemeja a un leproso, ¿verdad? A un leproso, ¿verdad? Todo este proceso que estamos viendo, este proceso de purificación del leproso, lo que nos está hablando proféticamente, ¿verdad? Es de lo que nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar para poder entrar nuevamente en su gloria. Eso es lo que nos habla esta ceremonia de purificación del leproso. Era lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, ¿verdad? Pasó para poder nuevamente regresar en su gloria. Entonces nosotros, amado hermano, estamos en ese proceso de purificación, santificación. Estamos en ese proceso todavía para tener el derecho de entrar en la gloria. ¿Y cómo vamos a entrar en la gloria? Ya sea, en primer lugar, por la resurrección de los muertos, o si está vivo, por el arrebatamiento. No hay pierde. Esa es la manera en que Dios nos va a llevar para entrar en su gloria. Tú tienes que estar manchado en sangre. Tiene que haber sangre, amado hermano. Qué maravillosa la sangre del Cordero. Nuestro Mesías es el único capaz de poder cargar sobre sí todo el pecado del mundo. ¿Ya? Toda esa lepra fue cargada sobre él. Dice Isaías 53, versículo 4 y 5, que está hasta abajo, ahí lo puede ver. Ciertamente llevó él, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué llaga? Definitivamente aquí lo que nos habla este pasaje es sobre la llaga de la lepra, ¿verdad? ¿Verdad? Sufrió nuestros dolores de esas llagas, ¿verdad? Herido de Dios, abatido, y por su llaga fuimos curados. Recuerde, amado hermano, que el leproso en esta ocasión, cuando hemos visto los pasajes anteriores, no era declarado limpio, primeramente. Antes de ser declarado limpio, era declarado sano. Entonces dice la escritura acá, y por su llaga nosotros fuimos curados o sanados. No dice fuimos limpiados, ¿verdad? Fuimos sanados. Gloria al Señor. Dios a través de ese sacrificio nos sanó de la lepra. Pero falta que seamos limpiados, ¿verdad, siervos? Tremendo. Y no dice por su llaga fuimos limpiados, fuimos sanados. Nos sanó. Gloria al Señor. ¿Cuándo seremos limpiados totalmente de esta inmundicia? Cuando nuestro cuerpo sea transformado. Este cuerpo corruptible será incorruptible. Mientras tanto estamos en este mundo, este cuerpo es sanado y conservado para no desprender un olor de muerte a través de la sal, a través de la palabra, a través del Espíritu. Entre más pasamos en la palabra con el Espíritu de Dios, esta carne es conservada para no dar un olor a muerte, descomposición, sino un olor de vida, preservado por la sal. Fíjese, amor hermano, entre más sal tengamos en esta carne, más nos conservamos para la venida del Señor. Pues ya cuando venga el Señor por nosotros, esto va a cambiar totalmente. Mientras tanto, no. Se podría decir, tiene que estar salado todos los días. Usted y yo, bien saladitos, ¿verdad? Como aquellos pescados salados, ¿verdad? Bien saladitos, para no generar un olor de muerte. Deje de salarse un día o dos sin la palabra, vamos a comenzar a apestar, fétidos, a muerte. Entonces, por eso tenemos que cuidar, ¿va? Tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Gloria al Señor por eso. Entonces, vamos a ver algo muy importante, mire pues. Vamos a ver un poquito el significado de la palabra leproso. Dice, existe una asociación de palabras entre el leproso y el siervo sufriente. Muchos rabinos que ya creen en nuestro Señor Jesús, cuando leen Isaías 53, le pusieron como título a Jesús el siervo sufriente. Entonces, el leproso y el siervo sufriente tiene una unidad, fíjese, que implica el verbo hebreo negá, que significa herir. Entonces, cuando dice aquí, por herido de Dios, la palabra herido viene de la palabra negá, que está asociado con leproso y siervo sufriente. Fíjese, pues. Entonces significa herir, y que en la Torá se utiliza este verbo para referirse a la condición de la lepra o zaraat. Cuando, cuando se dice lepra, en hebreo es zarat, ¿verdad? Con la forma sustantiva de la misma palabra que significa plaga y aflicción. Entonces dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, o sea, o afligido, ¿verdad? O afligido. Entonces ya sabemos que la palabra herido viene de la palabra negá, que significa lepra, y esto puede ser plaga y aflicción que se asocia con el leproso y con el siervo sufriente. Todo apunta a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. O sea, Jesús, al llevar todos nuestros pecados del mundo sobre Él, Él se convirtió en un leproso. Por eso era necesario que Él se ofreciera un sacrificio para poder nuevamente regresar y entrar a la gloria. Fíjese, amado hermano. Y ahora veamos otro significado. Herido. Nuevamente estamos viendo la palabra por herido de Dios. En otro significado, pues,
o mejor traducido, plagado. O sea, Jesús estaba todo enllagado, digamos, cubierto de lepra. ¿Ya? Se traduce del hebreo nagúa. La palabra herir viene de la palabra hebrea negá, pero plagado se traduce del hebreo nagúa, que también puede traducirse como llagado. Entonces dice, pues, dice ahí, y tiene como raíz hebrea la palabra nagá, que también es raíz de la palabra negá, la que se traduce como llaga o plaga. Entonces vemos aquí, dice, por herido de Dios y abatido, más el herido, más el llagado, más el plagado, más el afligido, ¿verdad? Podemos traducirlo así, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, entonces ahí aparece la palabra herido, otra vez plagado, ¿verdad? Fuimos nosotros curados. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando alguien está enfermo, usted creo que lo ha escuchado, mis amados hermanos, citan muchas veces este pasaje donde dice, por su llaga fuimos curados, referente a alguna enfermedad que se está padeciendo. Pero este pasaje se refiere más a la llaga de lepra que teníamos antes de venir al Señor, ¿ya? Esa maldición que había de pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos librados del poder del pecado, ¿verdad? Pero todavía estamos bajo la presencia del pecado que habita en esta humanidad, en esta carne. Entonces ya vamos entendiendo un poquito más este pasaje. Maravilloso, ¿verdad? Vamos, hermanos, vamos a ver. Ahora, siempre la palabra herido se hace una comparación con Levítico capítulo 13, versículo 2, que es lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad, amados hermanos? Dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiera en la piel de su carne como llaga, entonces aquí aparece la palabra herido, pero solo con la traducción llaga. Entonces podemos decir, y hubiera en la piel de su carne como herida de lepra, ¿ya? Será traído a Aarón. Entonces ahora ya vimos anteriormente, estudiamos este versículo, a qué se refiere hinchazón, postilla o mancha blanca, son solamente síntomas, no es lepra, ¿verdad? Pero después dice abajo, hubiera en la piel de su carne como llaga o herida de lepra, será traído al sacerdote o a uno de sus hijos. Pero dice más después el versículo 3, ¿verdad? Que vimos, y lo apartarán y lo observarán durante 7 días. O sea, Aarón no daba una sentencia para esta herida o llaga de lepra, no daba una sentencia rápida, sino que lo mantenía en observación. Cuando Aarón vimos también, no lo metía a observación cuando era una lepra crónica. Lo vimos, ¿se acuerda? Que vimos una lepra crónica, era cuando ya había sangre, ¿verdad? O sea, Aarón ya no decía, lo declaraba inmundo inmediatamente, pero aquí no había una herida. Pues vemos que la palabra llaga puede traducirse como herida de lepra. Entonces vamos comprendiendo un poco más ahí, gloria al Señor. Entonces, esta llaga de lepra, ¿verdad? Era una señal que era considerada por el sacerdote como un leproso o una leprosa, ¿verdad? Lo cual era puesta, como dicen en nuestro vocabulario en este tiempo, era puesta en cuarentena. O sea, la sentencia era que tenía que vivir fuera del campamento para ser sanado. ¿Ves? Y la misericordia de Dios es tan grande, fíjese, amado hermano, porque cuando vimos a Miriam, ella fue declarada leprosa y fue expulsada del campamento por 7 días. Y el campamento no avanzó hasta que Miriam fue sanada. No la dejaron ahí, olvidada, ¿no? Hasta que ella fue sanada, entonces se incorporó al campamento y avanzó nuevamente el pueblo de Israel. No la dejaron. Es lo mismo es el Señor, ¿verdad? El Señor es grande en misericordia. Dice, te daré largas para no talarte. Bueno, alguien falló, alguien se volvió leproso espiritualmente. Dios, bueno, lo declara inmundo y lo
priva de su servicio, porque no puede ofrecerle esa persona nada agradable al Señor, ¿va? Si aún estando en la condición, digamos que nosotros estamos ahí queriendo hacer la mejor manera posible de servir al Señor, Él nos recibe algo, ¿verdad? Sí, por la sangre del Cordero, digamos, a alguien que falló, Dios lo priva, no lo desecha, lo priva. Ese momento de disciplina, Dios lo priva para sanarlo, fíjese, amor, hermano, no para destruirlo. Lo que Dios quiere es sanar y darnos limpieza. Gloria al Señor. Ahora avancemos. Entonces, ahora ya sabemos que Isaías 53, muchos rabinos que creen en Cristo ya, ¿verdad? Gloria al Señor, le titulan a este capítulo el siervo sufriente, hablando del Mesías. Gloria al Señor. Ahora veamos. Isaías 53 es lo que vimos, ¿va? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos azotado, por herido de Elohim y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Ahora ya sabemos más. Cuando leamos este capítulo, tenemos un poquito más de conocimiento y poder entender a qué se refiere, ¿va? Molido por nuestras iniquidades. Esta versión cambia muy excelente los puntos, ¿verdad? Transgresión, iniquidades, hace la separación. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, después de la resurrección de Cristo, fuimos limpiados de la impureza, ¿verdad? O fue limpiado de la impureza que había obtenido por medio de la lepra del pecado. Mire, aquí nos habla algo muy importante. Nosotros, amado hermano, para ese momento, como hablaba, ya sea por que estemos vivos para el arrebatamiento o estemos muertos para participar de la resurrección, hasta ahí seremos limpiados de esa impureza. Ahorita hemos sido sanados, estamos sanos, ¿ya? Dice, yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, ¿ya? Primero nos perdona y nos sana después. Entonces, en una figura de nuestro Señor Jesucristo vemos el pasaje de Zacarías capítulo 3, versículo 2 al 5. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Verdad? Y Yahoshua estaba vestido de ropa sucia, o Josué, ¿va? El sacerdote Josué, ¿va? Que a veces es un poquito complicado estas versiones, ¿va? Pero el sacerdote Josué estaba vestido de ropa sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítale las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un gorro limpio en la cabeza y le pusieron un gorro limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel de Hashem estaba ahí. Eso también es para nosotros. Nosotros veníamos de un mundo lleno de pecado, de lepra, pero cuando venimos al Señor, nos perdonó, nos sanó y nos cambió estas vestiduras, ¿verdad? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Nuestras vestiduras no deben de ser vestiduras de iniquidad, amor, hermano, sino ropas de gala, porque nos vamos acercando a una fiesta maravillosa, donde debemos ir bien vestidos, ¿verdad? A las bodas del Cordero, imagínense, solo de pensar, las bodas del Cordero con el Señor, debemos ir bien, bien, bien trajeaditos. No podemos ir sucios, no podemos. Y si vamos sucios no podemos entrar, definitivamente. O sea, el Señor nos está preparando para que sigamos limpiando nuestras vestiduras. Gloria al Señor. Vamos a avanzar un poquito, amado hermano, acá. En Éxodo capítulo 29, es un pasaje donde vemos la consagración de Aarón, ¿verdad? Y sus hijos para ofrecer el ministerio. Éxodo 29:20 fue lo que leímos anteriormente. Pero cuando vemos el capítulo entero, primero dice que Aarón fue lavado en aguas y sus hijos fueron lavados en aguas, bien limpiecitos. Después de eso, imagínense, tuvo que ser, ¿verdad? Marcado con sangre. También creo que es en Levítico 8, creo que habla la consagración de Aarón, los sacerdotes. Esto no lo apunté aquí, pero lo podemos buscar. Déjenme buscarlo aquí en la palabra, ¿no, hermano? Vamos a ver.
Levítico. Sí, pues, Levítico capítulo 8. Este es un pasaje maravilloso que lo he meditado un par de veces, la manera correcta en la cual debemos estar para poder servir al Señor, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, dice, pues, y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, el canastillo de los panes y levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire todos los elementos que debían llevar. E hizo pues Moisés como Jehová le mandó. O sea, esto no se le ocurrió a Moisés. Moisés hacía lo que Jehová le mandaba. Haz conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como usted y yo somos siervos de Dios, ¿verdad? No estamos en un púlpito, ¿verdad, siervos? No estamos en ningún púlpito, pero estamos sirviendo al Señor en donde Dios te ha puesto, ¿verdad? Ya sea que estés aquí en los tiempos de comunión, en este ministerio, tú puedes servir al Señor enviando palabra, oraciones, alguna alabanza, alguna oración, ¿verdad? Lo que Dios te inspira, algún salmo, etcétera. Pero lo vas a ofrecer de la manera correcta, ¿verdad? De la manera correcta. Y ya en tu casa, donde tú estés, a donde tú vayas, pues va a ser el lugar donde Dios te ponga para ministrar. Pero dice, hazlo conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. Fíjese, ¿ves? Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ah? Cuando vimos que el leproso era marcado con sangre, tenía el derecho de acercarse al tabernáculo. El tabernáculo es figura del Padre, ¿verdad? La comunión con el Padre. Entonces, nosotros vamos a servirle al Señor conforme a lo que Dios le mostró a Moisés, ¿verdad? Digamos, estamos en este pasaje, para poder acercarse al tabernáculo. O sea, nuestro servicio va a ser puesto y va a ser siempre delante del Padre. No es para ningún hombre. Usted y yo vamos a servir al Señor, pero para Él, para nadie más. Y dice el versículo 5, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Amado hermano, le puedo decir, usando este pasaje, hermanos del ministerio, señales antes del fin, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Ves? No el pastor Luis, no el pastor David, ni su servidor, ni hermana Silvia, no. Esto es lo que ha mandado Jehová para hacer, para servirle. Esto es. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Ah? Esto es lo que mandó Jehová a hacer. Primero, lavarse con agua. Y los lavó con agua. Bueno, nadie de nosotros puede servir al Señor si no se ha lavado con agua. Y el lavarse con agua, usted lo sabe muy bien, que es figura de la palabra. No puede, no debe, rompe el protocolo, rompe la regla. Recordemos Levítico 13. Y así, Miriam y el rey Usías se convirtieron en leprosos, y digámosle el rey Usías, que quiso ofrecer un sacrificio dentro del templo cuando a él no le correspondía, sino al sacerdote. Rompió el orden divino para ofrecerle un sacrificio al Padre. Vea, usted y yo no podemos saltarnos el proceso de Dios, el procedimiento. No, porque si estamos en un tiempo de gracia, yo voy a ofrecerle al Señor esto como a mí se me da la gana. No puede, se va a volver leproso. Y yo también. Porque esto es lo que ha mandado el Señor a hacer. Fíjese. Esto es lo que ha mandado Jehová a hacer. A Aarón y sus hijos. Y se lavarán con agua. Dice. Es lo primero que se tiene que hacer. Lavarse con agua, amado hermano. No hay otra forma.
Después dice, y puso sobre él la túnica, y se la ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el urim y el tumín. Fíjese qué tremendo, la vestidura sacerdotal igual a toda la armadura de Dios. Creo que lo explicamos una vez aquí, no me acuerdo si lo enseñamos acá, que a veces Efesios capítulo 6 se dice que es otra armadura. O sea, tenemos la vestidura sacerdotal, digamos, nuestra vestimenta sacerdotal, y aparte está la armadura de Efesios capítulo 6 que es otra armadura, ¿no? La armadura de Efesios 6 Pablo se refería a esta vestimenta de Aarón. Esa es nuestra armadura, ¿ves? Y si no lo enseñamos, pero tal vez me lo recuerdan, si sí o no. Si no, pues estaré enseñándole eso, amado hermano, porque eso es muy importante. No hay otra armadura, es la misma, nuestra vestidura sacerdotal, ¿verdad? Pero lo importante era Urín y Tumín. Fíjense, siervos amados, que esto es muy importante en nuestro caso cuando oramos, dice. No debe faltar el Urín y el Tumín en nosotros, no debe faltar eso. Y esta enseñanza es muy importante. Cuando entremos ahí, hay muchos puntos que hay que dar, porque si nos quedamos por uno, no avanzamos, pero le dejo esto para que usted pueda leer, pueda investigar, ¿verdad? Como espigas, ¿verdad? Que se van dejando en el camino. Imagínense, me imagino yo a Ruth, ¿verdad? Vos le dice a sus siervos, ¿verdad? Eh, no le impidan que ella recoja eh, las espigas, ¿verdad? Que quedan en el camino o en el campo. ¿Verdad? Esas espigas nos hablan de meditar en la palabra, ¿verdad? Vamos recogiendo una espiga, la desgranamos. Digamos que una espiga es un versículo, ¿verdad? Más adelante el Señor te va a dejar una gavilla. Eso lo vimos en el libro de Ruth, ¿verdad? Más adelante el Señor te deja una gavilla que habla de revelación, ¿verdad? Ya el Señor te deja ahí como fuiste diligente en espigar, ¿verdad? Diligente, perseveraste. Bueno, el Señor más adelante te deja una tu gavilla, te va a dar revelación, amado hermano. Entonces, estos puntos que les dejo es como una espiguita, ¿verdad? Para que usted la desgrane. Ya cuando se dé, ya venimos todos a aportar, ¿verdad, siervos? Pero dice acá, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Todo lo que hizo Moisés fue porque Jehová se lo mandó. Entonces ya vemos, en el versículo 1 y 2 se llevan todos los elementos. Se hace conforme Dios le dijo a Moisés. Primero se tenían que lavar con agua, dice. Tenían que lavar con agua, después ponerse la vestidura completa. Desde último se ponían la mitra donde llevaba la lámina, escrita Santidad a Jehová. Entonces, estos son los requerimientos que el Señor mandó hacer para poder servirle. Si a ti, hermano o hermana, voy a mencionar un nombre acá porque son mi familia, ¿va? Si a ti, mi hermana Ingrid, ¿va? Si a ti, hermana Ingrid, estás sirviendo al Señor en tu templo, donde tú asistes, creo que tú eres de Guatemala, ¿va? Si estás en Guatemala, sirviendo en el templo donde Dios te tiene. Estás pasando, no sé, digamos, a cantar, una alabanza, recoger ofrenda, dar una plática, lo que Dios te ponga a hacer ahí. Pero si te hace falta el Urim o el Tumín, digamos, un elemento de acá, estamos rompiendo el protocolo que Dios dejó para poder servirle, ¿ves? O te hace falta el cinto, ¿verdad? Para ajustar tu vestidura, que el cinto nos habla de la palabra profética más segura, ¿va? Se está quebrantando, se está saltando el procedimiento de Dios. Y máximo, amados hermanos, si nos falta la lámina de oro en nuestra frente que diga santidad a Jehová, menos todavía, menos. No puede faltar en nuestra vida ningún elemento de lo que el Señor mostró acá, el efod. ¿Te falta el efod? Todavía no puedes hacerlo excelente, ni yo. Si Moisés
Imagínense, Dios le dijo 12 panes de la proposición, tenés que tener en el lugar santo. Pero si a Moisés se le hubiera dado la gana poner solo 11, todo lo demás lo hizo perfectamente. Pero si en esa parte solo puso 11 y no puso 12, ¿usted cree, amado hermano, que la presencia de Dios hubiera venido a posar sobre el arca del pacto en el lugar santísimo? No, porque falta un pan. No, no hubiera descendido. Dios le hubiera dicho, no, yo no puedo descender porque te dije, haz conforme al modelo que te mostré en el monte. Eran 12 panes y tienes 11. No puedo descender ahí. ¿Cuánto más? Ese tabernáculo museo es figura de nuestro tabernáculo que somos nosotros. Que te haga falta un pan o te haga falta el altar del incienso. Dice, amado hermano, qué terrible es. Esto es para todos nosotros, ¿verdad? El altar del incienso es la oración, ¿verdad? Imagínense, no tenés el altar del incienso, tenés todo lo demás. El abacto, el candelabro, los panes. ¿Qué más elementos habían ahí? Eh, el arca del pacto, etcétera, ¿va? El maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció, etcétera. Pero no tenés el altar del incienso, la gloria de Dios no desciende. No desciende. Es, Dios es exigente, ¿va, siervos? Y yo puedo decir demasiado exigente. Nosotros somos los que somos aguados, ¿ah? Digo yo aguados aquí en Guatemala, aguados flojos, ¿ah? Porque puede ser que nos falten muchas cosas, ¿verdad? Y, y ahí dice que solo la gracia de Dios nos ha sostenido a pesar de todo eso, a través de la sangre del Cordero. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿ves? Porque puede ser que nos falten muchas cosas, ¿verdad, siervos? Honestamente. Pero Dios es bueno, Dios está usando su omnipotencia para enderezar los pasos del hombre. Ni siquiera es por nosotros, sino su omnipotencia está usando el Señor. Imagínense su omnipotencia, ¿no? Bueno, pues el capítulo 8 usted lo puede leer, lo puede desmenuzar y le va a servir para estar de la manera correcta para servir al Padre. No hay otra. Vamos a avanzar, siervos amados, en mi corazón, santo Dios. Asimismo, el sacerdote tomará, dice, del ojo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Una vez que ha sido purificado con la sangre preciosa de Cristo, soy untado con el aceite que simboliza la unción del Espíritu Santo, quien me capacita con su poder. El Espíritu Santo no puede posar donde haya carne, definitivamente. No se puede. Por eso es imposible que alguien pueda tener el don, digamos, que se usa más frecuentemente, el don de lenguas, digamos, en alguien que no ha sido manchado con sangre. ¿Qué quiere decir? Que alguien no es hijo. Fíjese, me contaba mi pastor una vez, imagínense, en, un, en una iglesia católica, una hermana, digamos que ahora era hermana, ¿va? En ese tiempo, pero cuando no era hermana, digamos, en una iglesia católica dice que esta mujer recibió el don del Espíritu, el hablar en lengua, ¿verdad? Y empezó a hablar, dice, mamá, hablar y hablar, dice mi pastor, ¿verdad? Y llegó a la iglesia en ese tiempo cuando él estaba ahí en la escuela bíblica y, y le dijo, mi pastor le preguntó esa ocasión a la hermana, ¿va? Cuando esa hermana le dijo, ¿y usted cómo fue que recibió la llenura del Espíritu? Ah, yo lo recibí en la iglesia católica porque se me presentó la Virgen, dice, que le dijo. Fíjese, hermano, mire, pues, se me presentó la Virgen, dice, y cuando se me presentó ahí, ella me dijo que me iba a dar el bautismo del Espíritu, dice, y empecé a hablar lenguas ahí. Le dijo, ¿ves? Y entonces mi pastor le dijo, bueno, empecé a hablar, quiero oírte, Leo. Y dice que empezó a hablar unas lenguas tan hermosas, dice mi pastor, que, pucha, dije, él se puso así, todavía no sentía algo malo, ¿va? Sino que se sintió extraño él. Entonces en ese tiempo llamó a su pastor, ¿verdad?
Y le dijo, viste que tengo un caso, le dijo. Vino una mujer hablando en lenguas que lo recibió en la iglesia católica, que se le apareció la Virgen, pero si usted la va a escuchar, no se vean que se oye como que no fuera algo malo, pero sí, le dijo, pero yo quiero que usted la vaya a ver. Entonces, eh, llegó el hermano, ¿va? Y le dijo, bueno, quiero que las hable. Y empezó a hablar, dice, pero como este varón que fundó ese ministerio hace muchos años, ¿verdad? Ya falleció, eh, era un hombre de mucha oración, ¿verdad, siervos? Yo creo que lo hablábamos una vez acá, y lo hablamos, ¿verdad? Que la oración nos hace discernir. Ah, sí, lo hablamos con la prédica de nuestra hermana Sara, ¿verdad? La oración lo que hace es dar discernimiento, ¿va? Entonces, el pastor le dijo a mi pastor, ¿verdad? En ese tiempo, no, es un espíritu inmundo, le dijo, porque Dios no puede descender su unción donde no hay sangre, le dijo. ¿Oís? Fíjese, hermano. Entonces, cuando se descubrió eso, no, hermano, se manifestó lo que realmente era, ¿ves? Es un espíritu inmundo, ¿verdad, siervos amados? Entonces, le cuento esto porque aquí vemos que el leproso era purificado y era manchado en su lóbulo de oreja derecha, en su mano derecha, en su pie derecho, con sangre. Después de haber sido marcado con sangre, entonces podía untarse aceite en la persona. Amado hermano, ningún leproso puede tener unción si no hay sangre antes. Esas manifestaciones que se están haciendo en este tiempo de gente que ni siquiera ha recibido a Cristo en su corazón, pero dicen que tienen la unción del Señor, eso no es de Dios. Tiene que haber sangre primero. La sangre es la marca distintiva del cristiano, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Ayuda al Señor. Versículos 17 y 18. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha. ¿Viste? Primero fue la sangre, después la unción. Ese es el orden divino. Nadie puede alterar eso. Y la excusa es de este tiempo, amados hermanos, es que como Dios es bueno y los tiempos, estamos tiempo de gracia, siempre usan el tiempo de gracia, ¿viste? Y Dios puede hacer como Él quiera. No, Dios no puede faltar a su palabra, no puede, Él nunca lo ha hecho, Él siempre cumple su palabra. Entonces, primero, sangre en el lóbulo derecho de la oreja. Después de eso, ya se puede, el aceite que tiene en su mano puede ser puesto en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. La unción no puede venir en ningún hijo de Dios que no se purifica. ¿Ves? Leímos un pasaje muchas veces que dice, el que tiene en él esta esperanza. ¿Cuál esperanza? De la venida del Señor, ¿verdad? Del arrebatamiento de la iglesia. El que tiene en él esta esperanza a sí mismo se purifica. Bueno, te estás purificando, hermano y hermana. Me estoy purificando yo. Gloria a Dios, lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahí te viene la unción. Ahí te viene el aceite. Sí, porque te estás purificando. Del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Encima, oiga bien esto, la palabra no miente, ¿va? Encima de la sangre del sacrificio por la culpa, encima de la sangre de Cristo, del Cordero que quita el pecado del mundo que está en nosotros, encima de esa sangre se echa el aceite. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Abajo dice, el aceite, el aceite unge con el Espíritu Santo, capacitando al convertido para escuchar. Es que la unción no es para andar haciendo tanto show, ¿verdad, siervo? Como ahora todos dicen que tienen la unción, ¿verdad, siervos? Hemos visto tantas cosas terribles, ¿verdad? Como decía nuestro pastor hace poco, te voy a ungir con harina, dice, yo vi ese video, mira, hermano, qué terrible eso. Y ahí está el otro, perdón, va a decir algo, el otro ahí, sin conocimiento, con las manos levantadas y le echa toda la harina en la cabeza, ¿sí? Y sí, ya recibió la unción, ¿sí? Bañado en harina. Eso es aborrecible delante de Dios. Y la unción es para andar botando a la gente por cualquier lugar y estar
haciendo adivinanzas de que quieren ser profetas. Esas cosas son terribles. No, la unción no es la unción no es para eso. La unción nos capacita para escuchar la palabra de Dios con revelación. Eso nos habla del lóbulo de la oreja. Nos da primero la señal de la sangre, que nos capacita y nos limpia de toda la inmundicia que hemos escuchado. Fíjese, ¿ves? Después de que nos pone la sangre, nos pone el aceite para capacitarnos para oír la voz de Dios, su revelación, para actuar dentro de la voluntad de Dios, el pulgar derecho. Es, y caminar por los senderos trazados por Dios, el pie derecho. Y todo pensamiento, objetivo y sentimiento subyugado a la majestad de Dios sobre nuestra cabeza. Mire cómo lo cambia el Señor, ¿verdad? Ahí no dice la unción va a ser para que estés echando fuera demonios, ¿no? Haciendo milagros, ¿no? Son dones que Dios nos da a medida que caminamos, ¿verdad? Y Él los va a usar cuando el Espíritu nos dirija, ¿verdad? Porque el Espíritu dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús era guiado por el Espíritu. Jesús no se movía porque Él se le daba la gana, no, era guiado. Era guiado de acuerdo a la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre y Jesús iba donde el Padre le decía, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Es la unción que está siendo depositada y que va a ser depositada para nosotros, no es para hacernos grandes hombres espirituales y ser famosos, no. Es para hacer la voluntad de Dios, para oír su palabra, ¿verdad? Para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, para caminar por donde Dios nos ha trazado. Y todo pensamiento y objetivo, sentimiento sea subyugado a la obediencia de Cristo. La unción será sobre nuestra cabeza. Es que todo es para Él, ¿verdad? Así que si alguien tal vez tenía eh, el deseo de tener la unción para hacer grandes cosas de milagros con el Señor, no lo es. Perdone, no es para eso. Es para servir al Padre. Eso es tener la unción, ¿verdad? Lo demás es una añadidura que Dios te va a usar. Y como dice nuestra hermana Silvia, nos enseña, todo sea siempre para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo es para Él. Todo es para Él. La unción es para darle la gloria a Él. En este tiempo necesitamos la unción de Dios, porque el tiempo, la venida del Señor está muy cerca. Y las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Están muy, muy, muy acelerados. Amado hermano, la cosa no va para nada bien. Necesitamos la unción. Y como dijo Eliseo, ¿va? La doble porción de lo que tiene. Quiero una doble, necesitamos doble porción para este mundo tan malo y perverso que estamos viviendo, siervos amados. Necesitamos la unción en nuestra oreja, en nuestro pulgar de mano derecha, su pulgar del pie derecho y sobre nuestra cabeza. Necesitamos la unción, ¿verdad, siervos? Qué maravilloso. Vamos a avanzar. Gloria al Señor, Dios mío. Dice la palabra del Señor ahora acá. Levítico 14:19. Ofrecerás luego el sacerdote el sacrificio por el pecado. Bueno, ya hubo una ceremonia por la transgresión, ya hubo un sacrificio por la culpa, ya hubo marca con la sangre y ya hubo la unción. Bueno, entonces ahora sí, el que era leproso y fue sanado y declarado limpio, ahora sí puede ofrecer un sacrificio por el pecado y hará expiación, porque el que ha, por él que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Mire, ya después de ofrecer todo lo demás, él ya tiene el derecho de poder ofrecer estos sacrificios. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar. Ni siquiera nosotros, sino nuestro sumo pontífice, que es Cristo Jesús, a través de él. Y hará subir el sacerdote el holocausto. Ni siquiera nosotros, lo hace todo él. Y así hará el sacerdote expiación por él. Mire, y será limpio. Hasta ahí, fíjese. Mire mire el requisito. ¿Cree usted que esto ha cambiado para nosotros? No. Nosotros debemos seguir los lineamientos que Dios dejó en su palabra, porque Levítico nos muestra, todo Levítico nos muestra la purificación del santuario.
Por eso el Levítico es maravilloso, porque al leer Levítico nos muestra el Padre, a través de su Espíritu, cómo debemos purificar este templo, que es nuestra vida, nuestro cuerpo, leyendo todo Levítico. Y será limpio. Mira, qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a avanzar ahora. Y con esto vamos a terminar, con la ayuda del Señor. Le expliqué esto antes, amado hermano, y el Señor puso en mi corazón. Se buscan corazones ensanchados. Bueno, el Señor está buscando un corazón ensanchado. Y vamos a saber qué es, ¿verdad? Vemos, amado hermano, que en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay mucha inmundicia. Por eso vimos en el pasaje anterior que ya leproso sanado y ungido, ¿verdad? Podía ofrecer por el pecado, es decir, expiación por cualquier inmundicia. Bueno, en la iglesia de Corintios había mucha inmundicia, ¿verdad? Estaba tan cargada la iglesia de Corintios, ¿verdad? Por esas herencias que se transmitieron, ¿verdad, siervos amados? Esos pecados que se transmite de padre a hijo, si no hay un portamiento, ¿verdad? La iglesia de Corintios estaba infestada con fornicación, con incesto y con muchas clases de pecados horripilantes, pero los mayores era el incesto y la fornicación. Usted puede leer primera y segunda de Corintios. Entonces vemos lo que dice la escritura. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 11 y 12. Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón es ensanchado. Ahora mire lo que dice aquí Pablo. No estáis estrechos en nosotros, o sea, físicamente ellos estaban amplios, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. ¿Sí? Bueno, traigamos este mensaje para nosotros como iglesia. Hemos sido marcados con sangre, sanados y ungidos con aceite, ¿verdad? De parte del Padre, hacia nuestra vida. Gloria a Dios. No estáis estrecho entre nosotros. Iglesia, no estás estrecho físicamente, estás bien, tenés amplitud, pero sí estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Hay estrechez en nuestro corazón. ¿Ves? Dios nos está hablando en esta noche que en nuestro corazón no hay un espacio amplio para Él, sino que está limitado. ¿Por qué? Porque hay inmundicia. ¿Ves? ¿Qué es lo que trae estrechez de corazón? La soberbia, la avaricia, la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todas esas ataduras que pueden haber. Dice la escritura, versículo 13, pues para corresponder al propio modo, como a hijos hablois, ensanchaos también vosotros, como a hijos os hablo. Es palabra del Señor. Como a hijos, mire lo que Dios es bueno, Dios no nos está diciendo nada malo. Como a hijos os hablo, porque somos hijos de Dios, ¿no? Si no fuera hijo usted, y si yo no fuera hijo, Dios no nos llamara la atención, porque dice la palabra, porque fuéramos bastardos. Un hijo bastardo no se le presta atención ni se le dice nada, porque como no se siente nada por él, que haga lo que quiera, a mí no me importa. Pero como no somos bastardos, sino somos hijos, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Dice, debemos ensancharnos, amor, hermano. Mire, Satanás quiere mantenernos estrechos, amado. Nos quiere mantener preso en esa estrechez, fíjese, en esa opresión, en esas ataduras, ¿verdad? Satanás nos quiere mantener así y que, esa estrechez alcance hasta nuestra tercera y cuarta generación. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿ves? No nos puede aniquilar, no te puede alejar del camino. Hermana Vicky, hermana Lucía, hermana Ingrid, todos los que están aquí ahorita.
Gloria a Dios por los que están, ¿verdad? Son pocos, pero creo que la palabra es para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? No, Satanás no te puede votar. Entonces usa una estrategia diferente. Te quiere mantener estrecho. ¿Ves? ¿Ves? Son las estrategias de combate de parte del enemigo. Quiere mantener a una iglesia estrechada, limitada en el corazón, con ataduras, ¿ves? Mire qué tremendo. Porque así sabe que va a tener atada nuestra tercera y cuarta generación. ¿Ve? Qué terrible, ¿verdad? Ahora mire lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el requisito es: si vosotros permaneciereis en mi palabra. No podemos dejar de leer las escrituras, siervos. No podemos, ¿verdad? En este tiempo que hay mucha herejía, muchas doctrinas de demonios, porque ahora hay doctrinas de demonios, ¿verdad? Que son difíciles de distinguir, ¿verdad? Todos esos pecados que heredamos de vuestros padres, de vuestra vana manera de vivir que heredaron de vuestros padres, dice la escritura. Qué terrible es. Este enemigo quiere mantener atado a la iglesia así, estrechada. No puede ser, ¿verdad? El Señor nos ha dado la palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, mire lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo ¿verdad? Os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, definitivamente. ¿Cómo nos va a libertar? Bueno, con la sangre del Cordero, con la unción. A causa de la unción, todo yugo sea empobrecido, de la Escritura. A causa de la unción, todo yugo va a ser quebrado, roto, definitivamente. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, o sea, es esclavo, está atado. Todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado, dice otra versión. Aquí dice siervo, ¿ves? Entonces, por eso ya sabe usted, amado hermano, que alguien que es leproso le priva al Señor de su servicio, ¿verdad? De su cuerpo, para servirle. ¿Por qué? Porque definitivamente tiene otro Señor, ¿verdad? Al cual está sirviendo, que es el pecado. ¿Eh? Ahora ya comprendemos con esto lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? En cuanto a la lepra, podemos distinguir por qué razón a que alguien que practica el pecado no puede servir a Dios. Está privado de acercarse, está privado de acercarse, no puede. Es 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, dice, hermano. Duro, ¿verdad, siervos? Porque el diablo peca desde el principio para esto, pero para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, alguien que es hijo de Dios y se desvió por mucho tiempo y muchos años y comenzó a practicar el pecado. Mi pregunta es, y lo pueden dar sus opiniones al final, amados hermanos, ¿será que ha nacido de nuevo? Porque la Biblia dice que aquel que ha sido engendrado por Dios, el maligno no le toca, ¿verdad? El que ha sido engendrado por Dios, o sea, que ha nacido de nuevo. Entonces, hay muchos que, digo yo, amados hermanos, esto lo digo yo, entre comillas, hicieron la oración de fe, como dicen, ¿no? Pero al tiempo están practicando el mismo pecado y pasan años practicándolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciendo. Como me decía un señor hoy, le hablé hoy y le digo: no has dejado de fumar, le dije. Pero me dice: te prometo que ya el otro año lo hago. Mira, la última vez que me dijiste, que me prometías dejar de fumar, fue hace 10 años, le dije. Y yo me imagino que fumas mucho en el día. Te voy a decir la verdad, es que yo lo quiero dejar, me dice, pero mira vos, es que es rico vos, yo siento placer en hacerlo, por eso no lo puedo dejar. Yo sé que es malo, pero es rico, me dice. Te soy sincero, por eso no lo puedo dejar. Entonces me pongo a pensar, amado hermano, con eso que me habló él. Hay muchos que quieren dejar el pecado. Saben que es malo, saben que no le agrada a Dios, pero como lo sienten sabroso, no lo quieren dejar.
Entonces Job capítulo 20 creo que dice, si el mal se endulzó en tu boca, o sea, ya ese pecado no lo ven mal, sino que se les hizo dulce, dice. Si el mal se endulzó en tu boca. El problema es cuando el pecado ya se siente sabroso. Entonces dice, el que practica el pecado, ¿será que es hijo de Dios? ¿No? Nació de nuevo, no, es del diablo, dice. Aquí no estoy diciendo hijo del diablo, no. Como dicen otros predicadores, hijo del diablo aquí, hijo del diablo allá. No, la Biblia dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. Punto y final. Ni más ni menos, ¿verdad? Porque el mal se endulzó en su boca y fue dulce en su paladar, dice. Imagínense, qué terrible va. Bueno, vamos a seguir ya, vamos a ir culminando. Deuteronomio capítulo 7, dice pues, Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jegeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Aquí marqué con café. No harás con ella alianza, dice, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, cuando entres, no harás alianza, no emparentarás, porque si lo haces, Dios dice, te destruiré pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraré sus estatuas y destruiré sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, aquí vemos una enseñanza maravillosa para nosotros. Israel, el pueblo de Israel en ese momento menospreció ese mandamiento que Dios les había dado, ¿verdad? Y por no destruir a todos sus enemigos, por no destruir y no cumplir lo que Dios les dijo acá, ellos llegaron a ser apóstatas. Fíjense, hermano, como el Señor lo había profetizado. Israel no se apropió de toda la, eh, la victoria que Dios les había dado a través de esta palabra, no se apropiaron. Ellos hicieron lo contrario. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Si Dios nos ha dicho que destruyamos todos los altares, quebremos todas las estatuas, habla de idolatría, imágenes, ¿verdad? Todas esas cosas que el Señor sabe que tenemos en el corazón y nos ha dicho, tenemos que destruirlas. No harás con ellas alianzas y no vas a emparentar con ellas, si no te voy a destruir pronto. Bueno, si no lo hacemos como el Señor dijo y hemos dejado un altar ahí, hemos dejado una imagen de acera, hablando en figura, ¿verdad, siervos? Hemos dejado más de alguna cosa ahí. Bueno, tarde o temprano te volverás un apóstata. Israel se volvió un apóstata por no destruir a lo que Dios había dicho. Vas camino hacia la apostasía. O sea, es delicado, ¿verdad, siervos? En el camino que andamos es hermoso, el reino de Dios, pero si no hacemos lo que Dios dice para ofrecerle un sacrificio a Él como Él lo merece, podemos llegar a una ruina, ¿verdad? Entonces hay una advertencia que Moisés le hizo a su pueblo. Moisés advirtió, Moisés es figura de Cristo también, ¿verdad? En algunas ocasiones se puede comparar la escritura como Moisés, figura de Cristo, ¿verdad? Entonces Moisés advirtió en Números 33, versículos 55 y 56. Dice, y si no echareis a los moradores del país de entre vosotros, delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos, mire, ves, si no destruyen todo lo que les dije y dejan más de algún vivo, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos, dice. Por eso dice, y os destruiré pronto, dijo el Señor, ¿verdad? Pero si dejamos más de alguna cosa viva en nuestra vida, serán por aguijones a vuestros ojos, hermanos, y por espinas en vuestros costados, y nos van a afligir. Es las consecuencias de no
exterminar la inmundicia de nuestro corazón. Entonces, a base de este versículo, Josué también advirtió algo al pueblo del Señor. ¿Ves? Mire qué maravilloso esto. Josué 23:13. Sabed que Jehová vuestro Dios no echará más a estas gentes delante de vosotros. Como en Números 33, ellos no dejaron vivo más de alguno. Entonces viene el Señor y les advierte, dice, bueno, Dios no va a echar más a esta gente delante de vosotros. Antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mire la sentencia, amor hermano. Dios ya nos dijo qué sacar, ¿verdad? Dios ya nos mostró en lo personal a cada uno de ustedes, les ha mostrado, cuando usted busca al Señor, Dios le muestra que no le agrada su corazón, ¿verdad? Dios me ha mostrado a mí qué cosas tengo malas. Me dice, bueno, destrúelas, sácalas, pero yo no las quiero sacar. Bueno, te serán como espinas, ¿verdad? Por azote por vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Dice. Hay una sentencia fuerte, siervo, de parte de Dios, no es del hombre, es Dios que da una advertencia. Dios nos ha advertido por muchos años. ¿Cuántos llevamos acá? 2 o 3 años. Dios nos ha advertido en este ministerio por término de 3 años, diciéndonos, desechen esas cosas malas, quiten aquí, dejen de hacer esto, ya no hagan esas cosas, no me agradan. Dios nos ha hablado con cariño, siervos, y usted lo ha visto muy bien a través de los ministros que han tenido la oportunidad de hablarnos. Dios nos ha hablado con mucho amor, como a hijos, o sea, como a hijos os hablo, dice. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora nos viene a advertir. Si ustedes no sacan lo que yo les he dicho, que saquen de su corazón y que yo tengo que sacar, yo, ¿verdad? Hermano Estuardo, tiene que sacar de su corazón. Bueno, no lo quieres hacer, bueno, está bien, yo respeto tu decisión, pero eso te va a hacer por lazo y por tropiezo, por azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Es sentencia, una advertencia. Creo que Dios nos está advirtiendo un poquito más rígido hoy, ¿verdad? Yo lo siento de esta manera, siervos amados, que es nuestro Padre, ¿va? Él es nuestro Padre a través de su palabra. Nos ha dado la sangre y el aceite en nuestro lóbulo de la oreja derecha para oír la palabra de Dios y actuar conforme a su voluntad en figura de la mano derecha y en su dedo, ¿verdad? Por eso le estudiamos antes eso para entrar a este tema. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en esto? ¿Verdad? Dios nos ha declarado, nos ha dado la victoria, nos ha dado sus promesas, amado hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la victoria sobre todos nuestros enemigos, ¿verdad? Él nos ha declarado, nos ha dado la promesa. Nosotros debemos aplicar el poder de la victoria de nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre en nuestra vida, ¿verdad? Para que todos estos deseos de la carne perezcan y no sean una maldición para nuestra familia, ni para los templos a donde usted asiste, ni para este ministerio que se ha constituido como iglesia. Porque si alguien no cumple el lineamiento que Dios está diciendo de ser limpio, puede generar consecuencias aún dentro de nuestro ministerio. Y no estamos diciendo que se tenga que ir, no, porque somos una familia. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro de la iglesia se alegra, toda la iglesia se alegra. Somos familia. Debemos cuidarnos de tener inmundicia. No estoy diciendo que nos confesemos, ¿verdad? Que ay, hoy dice eso, no. Cada quien en su hogar, su forma individual, debe lavarse con agua. Debemos cuidarnos. ¿Verdad, siervos? Somos una familia maravillosa. Y quiero decir para ir finalizando, a veces tenemos continuas derrotas en un área de nuestra vida, ¿verdad? Estamos luchando para vencer y siempre salimos derrotados, una y otra vez y otra vez. Entonces la causa de esas continuas derrotas, ¿verdad? La causa de esas continuas derrotas es que hemos tolerado en nuestra vida un pecado.
Así como Israel toleró a sus enemigos por no haberlos aniquilados a todos, ellos toleraron a esos enemigos, bueno, vivieron en derrotas. En el libro de Josué se puede dar cuenta, derrota, el libro de Jueces, perdón, podemos darnos cuenta. El pueblo de Israel vencía a sus enemigos, pues eran derrotados y se mantenían en una victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, era constantemente derrotado, porque en el libro de Josué Dios había dicho, tenían que destruir a sus enemigos, pero no lo hicieron. Entonces, esas naciones que dejaron vivas, les iban a hacer por azote. ¿Ves? Entonces, si nosotros dejamos vivo algo ahí que no le agrada a Dios, eso nos va a hacer por azote y vamos a vivir en una continua derrota. Pero eso es porque Dios lo determinó así. Hasta, ¿verdad? Hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. O sea, el Señor a través de eso nos va a dar la victoria. Eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo ahora. Él quiere trasladarnos de esa derrota que hemos tenido en un área de nuestra vida hacia la libertad que Jesús nos ofrece. Entonces, por eso ahora, amados hermanos, debemos humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Aún más. Ya sabemos que nuestro Señor no nos habló con tanto amor, o sea, digamos, ¿verdad? Nos habló un poquito más serio, ¿verdad? Nos habló un poquito más serio, pero creo que es necesario que a través de la palabra el Señor nos hable así, porque si no, no vamos a entender, ¿verdad? No vamos a entender. Recuerde esos pasajes, números 33, los que leímos, ¿verdad? Bueno, si no quieres extinguirlos, se te van a volver aguijones y espinas, ¿verdad? Y por azote. Hasta que entres al reino, ¿verdad? Hasta que venga el Señor, eso te será por azote, ¿verdad? Pero aún así vas a entrar, pero vas a entrar muy azotado. Y yo también, si no hago caso. Así que en esta noche que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, esperando que haya sido mucha bendición esta palabra. Y le dejo tiempo a mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, por esta preciosa palabra de Dios. Siempre el Señor nos está hablando. Y no olvidemos lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Familia, es preferible, yo siempre cuando oro digo, Señor, aunque sea duro, háblame porque tenemos que arreglar nuestras vidas con el Señor, tenemos que corregirnos, tenemos que dejar a todo pecado que estemos tolerando en nuestras vidas porque a Dios no le agrada. Amén. Necesitamos vivir en obediencia, familia, porque cuando usted está en obediencia hay bendición. Por eso es importante consagrarnos y vivir en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Querido amigo, que aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo, hoy es el día. Nuestro pastor Estuardo ha sido muy claro con este mensaje. No es solamente repetir una oración, es pedirle al Señor que te ayude a dejar esa vieja manera de vivir y que transforme tu vida para la gloria y la honra de Dios. Sí se puede. En Cristo Jesús todo se puede. Para Él no hay nada imposible. Por eso debemos abrir nuestro corazón al Señor, pero de verdad. Y no repetir como una oración más. Amén. Entonces en esta hora te invito a que si deseas dar tu corazón a Cristo, lo hagas de todo corazón. Que Él puede transformar y cambiarte para siempre. Aún aquellas cosas que para ti es imposible, para Dios nada es imposible. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial,
En el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Busca una iglesia de sana doctrina y bautízate en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria y la honra es toda para Dios. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso y continuamos un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se ha tomado el tiempo aquí de estar hoy en vivo con nosotros. También por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.